Buenos días, iglesia. Soy Mario Arcila Castaño y con mi esposa Isabel estamos en el equipo pastoral de Local Church. Llevamos 32 años sirviendo al Señor. Estamos para servirle con mi esposa Isabel. Primera de Corintios 15. El capítulo de Corintios dice todo lo que un cristiano debe saber sobre la resurrección de los muertos. Primera de Corintios 15, 4. Porque ¿qué fue sepultado que resucitó al tercer día según las Escrituras? Que fue sepultado y resucitó. Y miremos Primera de Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Padre, yo te doy gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirme estar aquí llevando tu palabra. Gracias por este nuevo amanecer y gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias, Señor, porque venimos con un corazón dispuesto. Danos entendimiento. Ilumínanos, muéstranos, revélanos, háblanos a cada uno individual y a todos en general, Señor. Y hoy, muy especialmente, en ese día, conmemoramos tu resurrección. Gracias por tu amor, gracias por el don de la vida, como siempre te digo, Señor. Amén y amén. He titulado la experiencia La Resurrección, Domingo de Resurrección. Hoy hay que tener conocimiento para rebatir la incredulidad de los que niegan la resurrección. No solo la creencia de la vida después de la muerte, sino en la resurrección del cuerpo físico. Primero, fue profetizada en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Job 19, 25, 27, que dice: yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. Job dice que su Redentor vive 2000 años antes. Voy así porque digo, pensemos, rumiémoslo. 2000 años antes dice eso. Él sabe que hay un Redentor y que está vivo, que se levantará contra el polvo, mensaje profético. El Redentor que vive tendrá que morir, ir al polvo, pero se levantará. Job, después de muerto, verá a Dios. No hablo de la resurrección del Redentor, habla de su propia redención. La resurrección de Cristo le da esperanza a cada persona, a cada creyente. Segundo, fue profetizada por Jesucristo. Vamos a Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén a sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes y de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Miremos Mateo 17. Mateo 17, 9. Mateo 17, 9 nos dice: mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite. Y Mateo 20, versículo 18, 19. Ahora vamos rumbo a Jerusalén
y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. En Mateo abunda el tema de la resurrección. Mateo 26, 32 nos dice: pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Mateo dice que resucitará. A Marta, por Lázaro, Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo es la resurrección. Tercero, Jesucristo murió realmente. Marcos 15, 42, 46. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Así que al atardecer, José de Arimatea, miembro distinguido del consejo y que también esperaba el reino de Dios, se atrevió a presentarse ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato, sorprendido de que ya hubiera muerto, llamó al centurión y le preguntó si hacía mucho que había muerto. Una vez informado el centurión, le entregó el cuerpo a José. Entonces José bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro clavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Jesús de Arimatea. Y el centurión le pregunta. Y había muerto y le entregó a Jesús. Jesús murió realmente y fue sepultado. ¿Qué demostró la resurrección? Primero, la resurrección demostró que Jesucristo era el Hijo de Dios. Romanos 1, 4. Pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Él es Jesucristo nuestro Señor. Jesús, Hijo de Dios. Jesús con poder. Jesús con un espíritu de santidad por medio de la resurrección, que es su prueba de fuego, demuestra que realmente es Hijo de Dios. La resurrección prueba su filiación. Segundo, la resurrección confirmó que era verdad lo que Jesús había dicho. Mateo 28, 6. Mateo 28, 6 nos dice: no está aquí, pues ha resucitado. Tal como dijo, vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Lo que pasó, Cristo dijo la verdad. Lo que dijo de sí mismo se cumplió. La resurrección comprueba la palabra de Dios. Demostró su persona y demostró su palabra. La resurrección confirma la persona de Cristo y la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver la importancia de la resurrección. Primero, asegura la resurrección de todos. Primera de Corintios 15, 20. Nos dice: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. El 21. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y el 22, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Primicia es el primer fruto de cada cosecha. Todo lo demás tendrá fruto. Primero en resucitar, el Señor Jesucristo, no el único. Adán con su caída trajo la muerte. Cristo nos da la resurrección.
Segundo, confirma el juicio venidero. Hechos 17:31. Hechos 17:31 nos dice: Él ha fijado un día en que juzgará el mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado prueba a todos al levantarlo de entre los muertos. Levantarlo de entre los muertos. Hay un juicio al final que nadie podrá eludir. Jesucristo confirmó el poder para juzgar por medio de la resurrección. Tercero, la resurrección nos garantiza la aceptación de Dios. En la cruz, Jesús nos justificó, nos santificó y nos cubrió por sus méritos. Romanos 4:25. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Para nuestra justificación nos garantiza la aceptación de Dios. Su muerte en la cruz fue por nuestros pecados, por su resurrección, fue por nuestra resurrección. Dios te acepta gracias a Jesús. Cuarto, la resurrección otorga poder a la iglesia. Efesios 1, 19-23. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de todo aquel que lo llena todo por completo. Palabra clave, el versículo 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. A mí siempre me llama la atención de ese poder. Rúmielo, piénselo, medítelo. Está en tu corazón, está en nosotros. Ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos es ese poder que está en nosotros. La iglesia está viva porque Él, el Señor Jesucristo, resucitó. Por la resurrección de la iglesia tiene vivificación. Pablo no permite que el poder de Dios aparezca como una mera abstracción teológica. La gran prueba e ilustración de la potencia eficaz de Dios es la resurrección de Cristo. Pablo desea a sus lectores comprendan que esta misma potencia opera en ellos. Opera en cada uno de nosotros, como les decía. Lo grande que es esa potencia puede apreciarse al considerar la singularidad del hecho de la resurrección. Ningún otro jamás produjo una verdadera resurrección. El poder de Dios no solamente levantó de los muertos a Jesús, sino que también le levantó a la diestra del Padre, lugar de autoridad, lo mismo que de honor. Quinto, la resurrección nos ha dado un intercesor celestial. Hebreos 4, 14, 16. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote y que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos.
porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Tentado en todo de la misma manera que nosotros. Y el 16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más necesitamos. Jesús le coloca unas gafas oscuras a Dios, que es su sangre, y nos ve santos y puros. Es a través de la sangre de Jesús. Jesucristo es nuestro abogado y nuestro defensor. La naturaleza del cuerpo resucitado. Primero, era un cuerpo físico real. Juan 20, 19, 20, nos dice: al atardecer de aquel día, primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús. Y poniéndose en medio de ellos, los saludó. En medio de ellos, puerta cerrada, entró y saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Les mostró las manos, puerta cerrada. Esto es para rumiarlo. Jesús habla en voz física, audible. Les dijo, les mostró y lo vieron físicamente. Segundo, era el mismo cuerpo que habían sepultado. Juan 20, 24, 29. Tomás, al que le apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en el costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, lo recalca, aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo a Jesús. Le dijo Jesús: dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Yo debo es creer. Nosotros somos dichosos. La fe es llamar a las cosas que no son como si fueran. Dichoso porque no he visto, pero creo. Y esa palabra creer siempre retumba. Cree. Cree solamente. Cree esto. Dice la palabra de Dios. Le dice cuando Lázaro le dice a su hermana: cree esto. Tercero, era un cuerpo transformado. Juan 20, 19. Al atardecer de aquel día, primer día de la semana,
Estando reunidos los discípulos a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. La paz sea con ustedes. Y sigamos ahí leyendo el 26. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos, aunque las puertas, y como les decía, recalca que estaban cerradas. Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. La paz. Entró y los saludó. Las puertas cerradas. Era un cuerpo físico que venció las leyes físicas. El cuerpo resucitado tiene poderes. Tenemos que pensar en eso. Poderes ultrafísicos. Se explica la ascensión porque vence la ley de la gravedad. El cuerpo se transforma conservando sus cualidades físicas. Tiene atributos especiales que no podemos entender. Era un cuerpo físico real. Era el mismo cuerpo que había sido enterrado, pero era un cuerpo transformado. La resurrección de Jesús ha sido investigada de 1000 maneras, como ningún otro hecho histórico. El más estudiado y el más comprobado hasta el momento. La fe descansa en la resurrección. Hay una realidad, que Jesús murió. Fue sepultado, custodiado por la guardia romana, que eso es otro tema, que era la guardia romana, eso no lo podía penetrar nadie. Y que misteriosamente ese sello fue roto. La piedra fue removida y ese cuerpo fue resucitado y apareció en presencia de mucha gente. Primero, a María Magdalena, Juan 20, 10, 18. Juan 20, 10, 18 dice: los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo: ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba de que él cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó: Raboni, que en arameo significa maestro. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que le había pasado. María Magdalena, impresionante fidelidad de María. Y la pregunta que siempre me he hecho: ¿por qué se le aparece a las mujeres? Porque la dignificó, y eso lo tenemos que rumiar. La primera persona de ver a Jesús, una mujer. Qué grato es eso. Qué bueno es el amor espiritual tan profundo por Jesús, que tuvo el privilegio único de ser la primera persona de ver a Jesús. Segundo, a los 2 discípulos del camino de Emaús. Lucas 24, 13, 21. Lucas 24, 13, 21. El camino de Emaús. Siempre hago una comparación del camino de Emaús, porque eso nos pasa actualmente. Muchas veces vamos caminando y no sabemos que Jesús está ahí con nosotros, que Él siempre va con nosotros. Y mire lo que nos dice la historia del camino de Emaús. Aquel día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido.
Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y, como digo, meditabundos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y en todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Hace 3 días sucedió. Jesús iba con ellos y no se dieron cuenta. ¿Cuántas personas saben que Jesús está ahí y no se dan cuenta? Y miremos Lucas 24, 25, 30. Nos dice: ¿qué torpes son ustedes?, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces comenzaron por Moisés, por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigía, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Él desapareció. A veces vamos con un amigo por el camino de la vida, cuando tantas calamidades y tragedias, y no nos damos cuenta que el Señor siempre va con nosotros, a todas partes. Rúmielo, piénselo, medítelo. Tercero, se le apareció a los discípulos. Lucas 24, 36, 43. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. Aterrorizados. ¿Por qué se asustan tanto?, les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni hueso como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos cuando ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y el asombro, les preguntó: ¿tienen aquí algo para comer? Les dijeron: tenemos pan, un pescado asado. Comió delante de ellos. Luego les dijo: buenas noticias para todos, y es la prueba reina, la resurrección. El Señor estaba en carne y hueso. Cuarto, a más de 500 creyentes. 1 Corintios 15, 6 nos dice: después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto.
Padre, yo te doy gracias por permitirme llevar tu palabra, de conmemorar el día de la resurrección. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la vida, por el don de la vida. Gracias por seguirnos iluminando, dándonos entendimiento, que guardemos tu corazón, que la guardemos tu palabra, tus dichos en nuestro corazón, para hablar de ella y ser hacedores de tu palabra. Gracias por cada persona que escucha tu palabra. Te amamos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias. Te he adorado en el nombre del Señor Jesucristo con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Y les hago una invitación a una declaración. La puede hacer ahora, la puede hacer cuando usted quiera, donde esté, cuando Dios lo coloque en su corazón. Recíbalo al Señor Jesús. Y dile, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, toma control de mi vida y te entrego todos mis problemas y dependemos de ti. Te amo, te necesito. Amén. Vamos a los takeaways. Hay muchos. Pueden escoger. Yo escogí 3. El primer takeaway fue profetizada en el Antiguo Testamento la muerte de Jesús. En el Antiguo. El segundo asegura la resurrección de todos. Y el tercer takeaway, la resurrección otorga poder a la iglesia. Como les dije, hay muchos takeaways. Pueden sacar más de la resurrección, del cuerpo transformado, de que se le apareció. Hay muchos. Aprendamos a rumiar, a entender la palabra de Dios. Los invitamos el lunes a oración. Oración los lunes. Tenemos todos los lunes. Oramos por todas las necesidades de todas las personas. Y también tenemos los local en casa. Los invitamos que nos acompañen. Y todo lo demás. Dios los bendiga. Una feliz tarde. Un abrazo fraternal.